Hola amigos, sean todos muy bienvenidos nuevamente a otro episodio del Destino del Mundo Revelado. Continuamos con el estudio de las siete iglesias, con la iglesia de Filadelfia que tiene mucha información y todavía no la hemos terminado. Y quiero darle la bienvenida a Paulina. ¿Qué tal, Paulina? Hola Tony, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenidos a todos nuestros amigos que nos escuchan. Y sí, como tú dices, efectivamente vamos a seguir analizando esta iglesia muy interesante que es de Filadelfia y bueno, esperamos que pueda ser de bendición para todos este estudio. Ok, ¿te parece que tener una pequeña oración, Paulina, antes de comenzar? Sí, claro que sí. Oremos ahí. Amantísimo Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos. Gracias por todo lo que nos has dado y en este momento pedimos sabiduría y que tu Espíritu Santo nos acompañe en este estudio. Quédate con nosotros. En Jesucristo lo pedimos. Amén. Ajá. Amén. Bueno, en el estudio pasado, nosotros recordamos que estudiamos acerca de este santo y verdadero que tenía una llave para abrir una puerta. Vimos que esa llave era el reino que se le iba a entregar, el reino de David su padre, y esa puerta se encontraba en el santuario celestial. Vimos también, explicamos lo que es el santuario celestial, la obra de Cristo en el departamento del santuario, su obra sumo sacerdotal en el cielo. Vimos también muchas citas del Espíritu de Profecía de la hermana Elena G. de White, que como bien habíamos dicho, ella estuvo en ese tiempo y bueno, toda la información que tenemos de ella es válida para nosotros en este estudio. Y tú, Tony, bueno, también nos comentaste mucho acerca de este personaje también, Guillermo Miller, que fue la persona que, en Estados Unidos fue el que empezó a predicar este mensaje, tocar la trompeta de que Cristo venía por segunda vez. Y bueno, para continuar con nuestro estudio, vamos a analizar la siguiente cita que se encuentra en el versículo 8, perdón, 9, y en la primera parte que dice así: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Si nosotros recordamos nuestro estudio de la iglesia de Esmirna, ahí también el Señor menciona a estos judíos que no lo son. Y ahorita vuelve a repetir esta expresión que, bueno, vamos a recordar tantito, de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Aquí tenemos varios versículos que si bien no los vamos a leer, ustedes los pueden leer ahí con calma en su casa. Podemos decir que en el tiempo en el que el apóstol Pablo escribe esto, él menciona que estos judíos son no precisamente aquellos que son de nacimiento, sino que son los que interiormente y circuncidados de corazón. Recordemos que los judíos en ese momento que ellos mataron a Esteban, dejaron de ser el pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, esta expresión que vemos aquí en Apocalipsis no es una expresión literal, no se refiere a judíos literales. También vemos que los que no son hijos de la carne son también los hijos de Dios por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y si bien es cierto también en la Biblia nos menciona, precisamente en Judas, perdón, en el libro de Juan, cuando Jesús les dice a los judíos que son hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque eran personas que se decían que eran del pueblo de Dios, pero que realmente no manifestaban las características de ese pueblo de Dios.
En Mateo 7, 21 y 23, aquí vemos algo parecido, porque el Señor dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que son los que son, porque son hacedores de maldad. De acuerdo con la palabra griega maldad, que es la G458, es la palabra anomía. Si te acuerdas, Tony, cuando estudiamos el antinomianismo, que son las personas que van contra la ley o que están sin ley, la palabra anomía precisamente significa ilegalidad, violación de la ley. En este Ujú, caso, los que menciona aquí el Señor, que son hacedores de maldad, son aquellos que han violado la ley de Dios. Y en primera de Juan 3:4 no dice que el pecado es infracción de la ley. Aquí también esta palabra ley es la misma palabra griega G458 que significa ilegalidad o violación de la ley. Entonces, ¿qué significa esto de que son judíos que no lo son? Son personas que en ese tiempo se consideraban ser parte del pueblo de Dios, pero que en realidad no guardaban los requerimientos que Dios había establecido para ser parte de ese pueblo de Dios. Entonces, ujú, vemos realmente que el Señor, en este periodo de la iglesia de Filadelfia, en esta prueba que ellos van a tener, como lo vamos a estudiar más adelante, pues van a ser personas que realmente profesan un nombre, como ya lo vimos en la iglesia de Sardis, pero que realmente no cumplen las características de ese nombre. ujú. Si quieres agregar algo, Tony. Sí, es bien interesante notar acá que se ha prestado este detalle a muchas confusiones últimamente. Todo Ujú, aquí es un sentido espiritual. De hecho, Pablo en el libro de Romanos dice que no todos los que son descendientes de Abraham son israelitas, o los que han nacido en Israel son israelitas. Él está aquí enfocando esto desde un punto espiritual. Los ujú, que hacen la voluntad de Dios y los que no hacen la voluntad de Dios. Literalmente en esta iglesia la mayoría de problemas que ellos tenían eran por medio de los judíos. Los judíos querían desligarse de la secta considerada en aquel tiempo cristiana, porque eran perseguidos por el imperio, y los judíos trataban de desligarse de ellos, pero en realidad tenían casi la misma costumbre. Guardaban el sábado, comían igual. Entonces los judíos, los conversos judíos acusaban a los cristianos siempre con las autoridades. Entonces, de esa manera, el mayor problema que tuvo la iglesia en este tiempo venía de los judíos. Todavía Israel no había sido una nación destruida en ese momento, pero aquí vemos que el testigo fiel utiliza esta figura para entender que esto es un sentido más amplio espiritual, no se está refiriendo a un grupo étnico o a un país en una región geográfica, sino que lo enfoca de acuerdo a aquellos que hacen la voluntad de Dios y los que no hacen la voluntad de Dios, para tener esa diferencia siempre. sí. De hecho, aquí en esta iglesia de Filadelfia, recordemos que esta es la iglesia del advenimiento. Ujú. Y había muchas personas que junto con Guillermo Miller esperaban la venida de Jesús. Sí. Pero realmente vamos a ver por la historia que estos que se decían ser adventistas, que Ujú. viene de la palabra adventista, significa que esperan la segunda venida, había muchos que realmente se decían ser adventistas, pero que no lo eran, ¿sí? Y vamos Ujú. a ver ya más adelante por qué. Inclusive las personas que pretendían amar a Dios y seguir su Biblia y su verdad, expulsan a estas personas de sus congregaciones. O sea, Ujú, de aquí mismo, de estas personas que se consideraban el pueblo de Dios, se ponen hostiles en contra de estos que están así es. recibiendo esta nueva luz. Sí, así es. Y bueno, aquí nada más tenemos una cita del manuscrito 92 de 1894, en donde precisamente nos menciona la hermana White acerca de la sinagoga de Satanás. Ujú. Él, aquí ella nos menciona que Satanás puede, dice, utilizar a todas estas personas que están en su sinagoga para promover su adoración, ¿sí? Ujú. Y aquí ella nos menciona también que podemos encontrar en esta sinagoga un refinamiento y una manifestación de grandeza intelectual. Si Ujú. recordamos, Tony, en la iglesia de Filadelfia, se suponía que muchos estaban estudiando la palabra de Dios,
tenían ese conocimiento intelectual, pero Ujú. realmente no lo utilizaron para proseguir la obra que se requería en el momento, sino simplemente la usaban para beneficio personal. Y lo más interesante aquí es que se nos dice que Dios, que Satanás puede impartir, dice también ese conocimiento científico, es decir, que las personas pueden tener mucho conocimiento, mucha inteligencia, pero si están dominados por Satanás, pues vienen a formar parte de su iglesia, ¿no? De su Terrible, sinagoga. ¿eh? Terrible. Así es. Ok, bueno, vamos a continuar. Eh, en esta cita, bueno, si tú la quieres leer, por favor. Ujú. Primeros Escritos, página 43, dice, los Ujú, enemigos de la verdad presente, o sea, la sinagoga de Satanás, aquí entre ujú. paréntesis, Sí, han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las dos tablas de piedra, en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. sí. Bueno, aquí yo le coloqué en las letras rojas que los enemigos de la verdad presente, pues también integran la sinagoga de Satanás. Ahorita vamos a ver por qué. Ujú, Es muy importante que nosotros veamos y sepamos qué cosa es la verdad presente. ujú, Aquí nos menciona ella que hay estos enemigos que quieren cerrar esa puerta que Cristo abrió, es decir, en la parte del lugar santísimo la quieren cerrar y quieren abrir la parte del lugar santo donde Él cerró. Tenemos otra cita cuando ya esta ya la habíamos comentado precisamente que esta sinagoga de Satanás es la iglesia sobre la cual él preside ujú, y sus miembros son los hijos de desobediencia, son los que prefieren pecar, que trabajan para anular la santa ley de Dios. Esa sinagoga de Satanás en este tiempo de esta iglesia, bueno, también buscaba lo mismo, ir en contra de la ley de Dios. Y recordemos que la puerta que Cristo abre en el lugar santísimo, en el arca, ahí se encontraba precisamente los 10 mandamientos que en ese momento ya para esta iglesia, esa ya era una verdad presente, ¿sí? ujú, Tenemos esta otra cita, también ya la habíamos visto, que la sinagoga de Satanás es una religión, ¿sí? ujú, Es que él enseña, es una religión que él enseña, y en esa religión que se enseña precisamente es la violación de la ley de los 10 mandamientos. ujú, Ahora, no sé si tengas tú algún comentario con respecto a ujú. esto. Es que el comportamiento de la sinagoga de Satanás es rebelarse contra la ley de Dios. Y hoy en día tenemos bien definido esto. Podemos encontrar estas instituciones o estas organizaciones que tienen una violencia o violencia podríamos decir, o Ujú. una oposición completa a la ley de Dios. De hecho, dicen, Ok. sí, guardamos los mandamientos, pero hay uno que no. 9, pero el 10º no. Entonces, nosotros podemos distinguir ahorita esto. No se refiere a un edificio o a una catedral o a la Iglesia Católica, sino que este sistema o este espíritu de rebeldía contra la ley de Dios y contra la adoración de Jesús es la sinagoga de Satanás. Ajá. Esta otra cita, por favor. Dice, esto es Hechos de los Apóstoles, página 310. Dice acá, sustituir la santidad del corazón y la vida por las formas exteriores de la religión es tan agradable para la naturaleza no renovada hoy como en los días de esos maestros judíos. Hoy, como entonces, hay falsos guías espirituales a cuyas doctrinas muchos prestan atención ansiosamente. Sí, entonces aquí vemos precisamente que ella cómo describe, ¿no? Esta sinagoga, de la sinagoga de Satanás, a estos judíos que no lo son, sino que mienten porque realmente cambian esa santidad que debe uno de tener en el corazón por estas formas exteriores de la religión, que era lo que hacían los judíos en el tiempo de Cristo. Y precisamente en esta iglesia de Filadelfia también se ve esta situación. Ujú. Bueno.
Hay una definición muy interesante que encontramos en el libro de Primeros Escritos, en la página 298. Ujú, Hablando en el apéndice, la hermana en sus escritos menciona muchas veces a los adventistas nominales. Inclusive para ese tiempo y para el tiempo futuro, ella también menciona que estos adventistas nominales son los que van a ir también en contra del pueblo de Dios. Aquí ella nos menciona, dice, a los que participaron en la proclamación de los mensajes del primer ángel del segundo, pero rechazaron el mensaje del tercer ángel y su verdad del sábado. Si bien continuaban abrazando la esperanza adventista, la señora de White los llama adventistas nominales, ujú, los que rechazan la verdad presente, ¿sí? ujú, Y también los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas. ujú, En remotas publicaciones de nuestros antecesores se los menciona también como adventistas del primer día. Entonces, ujú, esta sinagoga o estos judíos que no lo son, aquí en los escritos de la hermana White, en esta iglesia de Filadelfia, ella los denominaba como adventistas nominales, ¿sí? Porque ujú, dicen que creen en la segunda venida, pero realmente manifiestan otra cosa en su vida y aparte tampoco aceptan los mandamientos de Dios. Cuando ella se refiere a adventistas del primer día, significa que son aquellos que quieren o están guardando un día diferente al sábado, que es el domingo. ujú. Entonces vemos en la actualidad como hay muchas religiones que efectivamente dicen que esperan la venida del Señor, pero no están cumpliendo todos los mandamientos de Dios. Ujú. Paulina, es que la obra satánica es a la inversa. Para el Ujú, tiempo cuando viene Jesús, ellos aceptan la ley, aceptan el sábado, aceptan todo lo que está en la ley, pero no aceptan al Hijo. En este momento es la inversa. Aceptan a ujú, Jesús, aceptan al Hijo, a pero su no segunda aceptan. venida, pero rechazan la ley. O sea, es el Ujú, maestro de la inversa, Satanás. Vemos aquí así. su obra. Claro, bueno, entonces para entender un poquito acerca de lo que es la verdad presente, porque es muy importante para esta iglesia, dice, por tanto, no me olvidaré de recordaros siempre estas cosas, aunque sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Este concepto se encuentra en la Biblia, ¿sí? En Ujú, segunda de Pedro 1:12. ¿Qué significa la verdad presente? Bueno, aquí en una página yo encontré que me gustó mucho este significado. Dice, es el principio de que ciertas verdades bíblicas son relevantes para el pueblo de Dios en momentos específicos de la historia. Dios envía al Espíritu Santo para revelar verdades que nos ayudan a entender mejor cómo interpretar y aplicar su palabra en un momento presente. Ahora, el espíritu de profecía que nos dice algo también, ella lo aplica precisamente con esta definición. Si quieres leer, por favor, ujú, estas ujú. citas. Dice, esta es la bibliografía del primero. ¿Cuál es, Paulina? Sermones escogidos, Ok. tomo 1, Ah, página sesenta oh, y sí, nueve. correcto, ahí está, en letras grandes. Necesitamos Ujú, mantenernos apegados a la verdad para nuestro tiempo, la verdad presente. La segunda ujú. cita dice, la verdad presente, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús todavía no han resonado como deberían haberlo hecho. Sermones escogidos, tomo uno. Ok. Página 78. Bueno, Página aquella 78. precisamente, sí, aquella precisamente nos dice que la verdad para nuestro tiempo es lo mismo o es un paralelismo con la verdad presente, Ujú, que concuerda con la definición que leí hace un momento, pues esta verdad es la que nosotros tenemos que eh, estudiarla y aplicarla a nuestra vida en el momento en el que estamos viviendo o en la verdad o en el tiempo presente en el que nosotros vivimos. ujú, En el tiempo de que ella estuvo precisamente en la iglesia de Filadelfia, la verdad presente en su tiempo eran los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, porque recordemos que Cristo abre una puerta, ¿sí? Del lugar santísimo en donde se ven los mandamientos de Dios. Ahora, esa verdad presente, como vamos a ver, ha sido a lo largo del tiempo desde que Cristo abrió esa puerta.
se ha revelado más luz hacia nosotros y esa luz se va a llegar a completar más en el último periodo de la historia de estas iglesias, que es en la iglesia de la Odisea. Mm. Ahora, vamos a recordar tantito, aquí nada más quiero comentarles eh, porque hay mucha confusión, ¿sí? Nosotros estamos estudiando ahorita un tema, el del santuario celestial, que en pocas denominaciones se estudia, o por lo menos yo sé que nada más nosotros como adventistas del séptimo día hemos estudiado esta doctrina del santuario. Entonces, ¿por qué nosotros como iglesia le damos importancia a este estudio? Porque precisamente lo acabamos de ver en el Apocalipsis, aquí en esta iglesia, que el Señor abre esa puerta para dar más rayos de luz acerca de su obra en el cielo, en el lugar santísimo, y por lo tanto, esa es una verdad presente que se manifestó en ese tiempo y que se nos sigue manifestando a todos nosotros hoy. Mm. No sé si tienen algún comentario. Sí, Paulina, la verdad presente siempre ha sido progresiva. El Señor no ha dado la luz por completo. Yo siempre he comparado esto como cuando alguien está en la oscuridad y de repente es alumbrado con una luz muy fuerte, quedamos Ujú, con un ataque de ceguera, no vemos nada absolutamente. Entonces ujú, el Señor ha ido encendiendo y dando la luz poco a poco a su pueblo para que esta luz llegue en un momento a brillar en todo su fulgor. Aquí nosotros en este evento de esta iglesia vemos que el Señor tiene muchas verdades que depositar en su pueblo, pero Él ujú, necesita que sean unas personas especiales. Entonces nosotros vemos que cuando este pueblo pasa inclusive hasta un zarandeo con el gran chasco, los que quedan, dice el Señor, estos son los indicados y los aptos y los dignos de recibir mis verdades. Y viene el Señor y empieza a darle la luz del santuario, de la ujú, reforma pro salud, de los dones espirituales y otras, por decir algunos, Paulina, porque si no pudiéramos estar enumerando otras verdades que han sido depositadas en esta iglesia, inclusive el sábado que se redescubre nuevamente. Entonces, ujú, el Señor ha sido tan misericordioso con nosotros que la verdad del santuario es tan primordial en todo esto porque sin eso no entendemos el libro de Apocalipsis, no entendemos las ujú, profecías. Y esa es la diferencia con lo que tenemos acá, con los que aquí vemos que son los judíos, que no lo son, o las iglesias que las catalogan la sinagoga de Satanás, aquí el testigo fiel. Ellos no entienden nada de esto, absolutamente de esto. La luz de la verdad de ellos se quedó con la puerta que cerraron. Y, ujú. y ellos al cerrar la puerta ya no fueron depositarios del resto de la luz que el Señor hizo para este Sí, pueblo. Ujú. sí, claro, claro. Y sí, efectivamente, aquí tenemos una cita que se encuentra en el tomo 3 de Joyas de los Testimonios, página 275, que pues nos menciona este asunto. Dice, poderosos mensajes han sido enviados por Dios y por Cristo a su pueblo para apartarlo del mundo y conducirlo paso a paso en la clara luz de la verdad presente. Entonces, yo aquí lo que les quiero mostrar es lo siguiente, hablando precisamente del santuario. Bueno, sabemos que este es el santuario terrenal, pero es la misma ubicación que tiene el santuario celestial. Nosotros ya vimos todo el proceso de Cristo, cómo pasa de una puerta a otra, vimos que Él cumple todas las fiestas, bueno, unas fiestas, la iglesia también cumple otras fiestas, y aquí también vimos que cada de estas iglesias que hemos estado estudiando, pues se encuentra en un determinado momento dentro de la obra que Cristo hace en el santuario, que hizo en el atrio y que también está haciendo en el santuario. Ujú. Entonces aquí vemos que la verdad presente que se tuvo desde que Cristo vino a esta tierra, que pasa por el atrio, ¿sí? Que incluye la iglesia, que ya vimos que es la iglesia de Éfeso, hasta que Él entra al lugar santo.
Esa es la verdad presente que fue en ese momento. Cristo y su obra en el campamento y en el atrio. Ujú, Ahora, vemos que la verdad presente que ocurrió también en el momento que se daba esta iglesia de Éfeso, pero que ujú, también ahí incluye todas las demás que estudiamos, hasta la iglesia de Sardis, que es antes que se abra la puerta, la siguiente puerta del tabernáculo. La verdad presente era Cristo y su obra en el lugar santo. Pero a partir de que Cristo pasa al lugar santísimo en ese momento del 22 de octubre de 1844, la verdad presente que nosotros debemos de estar estudiando es Cristo y su obra en el lugar santísimo. Por eso la palabra de Dios dice que Cristo abre esta puerta que nadie puede y cierra una que nadie puede abrir y abre la otra que nadie puede cerrar. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? O hay muchas personas que quieren seguir viviendo en la obra que hizo Cristo en el lugar santo. ¿Sí? Vemos que en el lugar santo se encontraba los panes, que significa la palabra de Dios, o sea, aplicado a nuestra vida, ujú, la lámpara la de 7 brazos, que es la obra del Espíritu Santo que nosotros nos hace ser luz para otros, y ah, la mesa, perdón, del incienso, ujú. donde se El une altar. el altar del incienso, perdón, donde se une lo que es nuestras oraciones con la sangre de Cristo que llega hasta el trono de Dios. Ujú, Entonces, si bien es cierto, Cristo hizo una obra ahí, en ese momento de perdón de pecados, ¿sí? Y nosotros a través de la oración, a través de la testificación, a través del estudio de la palabra, eh, podíamos adquirir más conocimiento de Él. Una vez que se abre la puerta del lugar santísimo, entonces nosotros tenemos que ir más allá por esa luz que ya se nos ha presentado. ¿Y cuál es esa luz? Precisamente que hay un arca que tiene los mandamientos, que los mandamientos todavía están vigentes, y esa es la verdad que nosotros debemos de entender. Por eso hay ujú, mucha confusión y muchos quieren cerrar, por decir así, simbólicamente, ujú. ¿sí? Quieren cerrar la puerta del lugar santísimo porque no quieren nada con la ley. Que bueno, entonces aquí vemos precisamente que estas iglesias, la iglesia desde Éfeso hasta la iglesia de Sardis, tuvieron una verdad presente, ¿sí? Recordemos que los reformadores es lo que quisieron volver o se dieron cuenta que la verdad presente para el tiempo de ellos era que ellos tenían que por sí mismos estudiar la palabra de Dios, que ellos por sí mismos podían orar a Dios para que Él intercediera por ellos en el cielo sin tener la necesidad de ir con otra persona. Ellos también entendieron que tenían que ser una luz para otros, alumbrar y no estar encerrados en 4 paredes, ¿sí? Solamente aprendiendo sin enseñar a otro. Esa fue la verdad que ellos entendieron y por la cual lucharon. Pero había otras verdades que precisamente esta iglesia de Sardis al final no quiso seguir estudiando, y por eso dice el testigo fiel que era una iglesia que decía que estaba viva, pero que en realidad estaba muerta. Entonces, ahora, en esta época de Filadelfia, ellos fueron llamados a recibir una luz, y esa luz todavía está alumbrando, y esa luz, como dijiste tú, Tony, va a ir yendo en aumento, hasta que finalmente se complete esa luz que va a hacer brillar el Señor en su momento oportuno, y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 18. Correcto. No sé si tengas algún comentario, Tony. Sí, siempre hay que tener un concepto que estas verdades no son separadas históricamente una de otra, sino que todas Ujú, están relacionadas
De hecho, Elena White afrontó muchas situaciones en que aparecían personas diciendo, he descubierto una nueva verdad. Y esta verdad no era ni tan nueva ni la habían descubierto, sino que los estaba llevando a otro sendero. Y ella explica, miren, la verdad presente nunca es independiente de una verdad Ujú, anterior. Y podemos hacer un estudio completo de esto, pero tengamos presente este concepto, que esta verdad presente, bueno, la encontramos hasta en el libro de Eclesiastés. ujú. Temed a Dios y guarda sus mandamientos y habla de un juicio. Perfecto. Entonces es esto Ujú. mismo. Entonces hay que entender que estas verdades no son separadas una de las otras, sino que forman un todo. Y de hecho, no es que en este momento, por ejemplo, de la iglesia de Filadelfia, estas verdades hasta ahora es que se conozcan o es que hasta ahora es que Dios las está estableciendo aquí. Correcto. Recordemos que hemos estado estudiando desde la iglesia de Éfeso cómo era la iglesia pura y se Ujú, fue degradando. Entonces, ujú, aquí lo que está pasando ya es que Dios está haciendo que su pueblo vaya regresando otra vez a ujú. esas verdades que fueron, eh, se Destruidas, enseñaron, ajá, ocultadas. ocultadas y que desde un principio Él las había entregado a su pueblo. Es la inversa. Ok. El oscurantismo, la época del oscurantismo, Ujú, como lo dice el nombre, era una oscuridad espiritual. Se perdió todo sí, absolutamente, inclusive la escritura bíblica. En este momento está la sí, reversa. El Señor está utilizando sus medios para que esta luz vuelva nuevamente a su sí. pueblo y a alumbrar en todo fulgor. Sí, de hecho, desde Éfeso en adelante se fue inmiscuyendo el misterio de iniquidad, si Ujú, se acuerdan, y ujú, ahorita ya el Señor está otra vez regresando a su iglesia, que vaya saliendo de toda esa oscurantismo, como tú ujú. dijiste, para que finalmente les pueda dar toda la luz que ya se requiere entender. Qué Y misericordia la del bueno, Señor. sí, Sí. así es. Entonces, aquí en Apocalipsis 11:19 fue pues uno de los versículos que estas personas de esa época le llevaron a entender precisamente que hay un templo en el cielo y que ahí se veía el arca donde estaban los mandamientos de Dios. Ahora, lo que tú estabas comentando, en Hebreos 9 del 3 al 4, ahí se nos explica, el apóstol Pablo nos explica precisamente, hablando de todo este ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, que de paso invito a todos nuestros amigos que nos escuchan, que lean todo ese libro de Hebreos, porque precisamente ese es es el sustento bíblico del santuario celestial, ¿sí? Muchos no lo estudian, hay muchas denominaciones que no lo estudian, pero realmente esto es algo bíblico, ¿sí? No nos lo inventamos nosotros como adventistas. Entonces ahí precisamente nos menciona ahí, si lo quieres leer, por favor, Tony. Y Hebreos 9 del 3 al 4, esta es la Ujú. Reina Valera del 60, dice, Sí, versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. sí, entonces era lo que tú estabas comentando. Ujú, Bueno, sabemos que dentro de esta arca habían esos elementos. ¿Y qué era lo que significó para esta iglesia? ¿Qué verdades Dios les estaba dando al abrirles esa puerta? Pues precisamente el maná era una reforma pro salud, porque recordemos que el maná Dios se los dio al pueblo de Israel cuando salen de Egipto y Él les quiere cambiar toda esa mala alimentación que ujú. tenían y les da el maná. Entonces, el maná en esa época y hasta nuestros días significa esa reforma que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra alimentación. También estaba la vara de Aarón que reverdeció. Bueno, eso representaba como el Señor es el Señor de la resurrección, cómo Él puede darle vida a los muertos y que nos lleva a estudiar una gran verdad que es el estado de los muertos. O sea, los muertos nada saben.
¿sí? ujú, Porque si realmente todos los muertos van al cielo o están en el cielo, entonces Cristo, ¿para qué viene a resucitar a los muertos? Y también estaban las tablas del pacto que precisamente mostraban en ese momento que la ley todavía estaba vigente, ujú, que son 10 mandamientos y que dentro de esos 10 mandamientos se encuentra el cuarto mandamiento que es acerca del sábado. Por eso nosotros como adventistas del séptimo día proclamamos este mensaje porque precisamente el Señor desde la iglesia de Filadelfia es que abre y nos da esta luz para que nosotros veamos que realmente su ley está vigente, incluyendo el sábado. ujú. Y la vara de Aarón también yo la entiendo hasta cierto punto, y no quiero contradecirte, Paulina, que ¿Sí? también estaba relacionada con el sacerdocio de los levitas. Y en este momento Sí. también se redescubre nuevamente la doctrina del santuario en este pueblo especial que se está levantando acá. Entonces vemos que las verdades del Señor aquí están sintetizadas en este Ujú. libro de Hebreos, y no tenemos que ir a otro lado, aquí está en la Biblia todo. Así, claro, y estas son las verdades que se les mostraron, se les empezaron a mostrar a estas personas desde esa Ujú, iglesia de Filadelfia. ujú, Ok, bueno, continuamos ya en la parte, que este es algo muy interesante también, este punto. La segunda parte del versículo 9 nos dice que estos que se encuentran, que es de la sinagoga de Satanás, que son judíos, que no lo son, dice que he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cómo se cumple este versículo en esta iglesia de Filadelfia? Bueno, en Isaías 60:14, que es un paralelismo de lo que utiliza aquí Juan, que utiliza el Señor, ¿verdad? Para expresar estas palabras, dice, vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Entonces, esta es una promesa que el Señor hace a todo su pueblo que ha sufrido humillación, pero también aquí se aplica a esta iglesia de Filadelfia, porque vamos a verlo como lo dice la historia, qué fue lo que le pasó a todas estas personas. Y bueno, esto tiene que ver, este versículo, especialmente de la Biblia, estamos estudiando, tiene que ver con lo que ya estudiamos en Apocalipsis 1, que hablamos de la resurrección especial. Esta resurrección especial, ahorita vamos a ver, si quieres leer estas citas, por favor, ujú. antes de entrar de lleno a ese tema. Este es un libro que se llama A Word to Little Flock, en la página Ujú. 12. Una palabra al pequeño rebaño se traduce al castellano esto. Ajá, Y sí. habla aquí de un hermano que se llama Eli Collins. Dice, usted hermano, piensa que los que adoran a los pies de los santos serán salvos al fin. Aquí debo diferir con usted porque Dios me mostró que esta clase eran adventistas profesos que habían apostatado y crucificaron de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y lo pusieron en vergüenza pública. Y en la hora de la tentación, que aún está por venir para mostrar el verdadero carácter de cada uno, sabrán que están perdidos para siempre. Y abrumados por la angustia de espíritu, se postrarán a los pies de los santos. Aquí vemos que la hermana Guay hace referencia a estos adventistas profesos que habían apostatado. Si bien es cierto, aquí el Señor menciona que a los fieles dice que son los que guardaron su palabra y no negaron su nombre. En ese tiempo, pues hubieron personas que hicieron lo contrario, ¿sí? Las letras en rojo, bueno, yo las coloqué allí para que pudiéramos entender esto y estas personas, ella las ubica como en un momento futuro, ¿sí? ¿Cómo es posible esto? Que estas personas de Filadelfia van a postrarse a los pies de los santos. ¿Y en qué momento? Porque en ese periodo de Filadelfia, que vemos que es un periodo que ya pasó,
nunca ocurrió tal evento. Pero ahorita vamos a ver qué quiere decir esto aquí. Bueno, aquí tenemos otras citas donde ella menciona a un tiempo futuro qué es lo que va a suceder. Si lo quieres leer, por favor, Tony. Ujú. Vamos a ver, dice Primeros Escritos, página 124. Ujú. Vi que los sacerdotes que conducían a su grey a la muerte serán pronto detenidos en su terrible carrera. Se acercan las plagas de Dios, pero no bastará que los falsos pastores sean atormentados por una o dos de esas plagas. En aquel tiempo, la mano de Dios será extendida con ira y justicia, y no se retirará hasta que los propósitos de Él se hayan cumplido plenamente, hasta que los sacerdotes asalariados sean inducidos a adorar a los pies de los santos y a reconocer que Dios los amó porque se aferraron a la verdad y guardaron los mandamientos de Dios, y hasta que todos los injustos sean destruidos de la tierra. Eh, Entonces ella vemos aquí, hablando en tiempo futuro, habla de las Ujú, plagas, ujú, habla de los sacerdotes que son parte de la sinagoga de Satanás, de los que son judíos que no lo son. Y estos sacerdotes, dice asalariados, van a adorar a los pies de los santos. sí, Ellos van a reconocer que Dios los amó. Aquí ella nos menciona, bueno, ¿por qué Dios los amó? Porque se aferraron a la verdad y guardaron los mandamientos de Dios. Si tú te das cuenta, Tony, todo esto que hemos estudiado nos lleva siempre a los mandamientos de Dios. O sea, es sí, importante para el Señor que nosotros guardemos sus ujú, mandamientos. ujú, Entonces, aquí vemos esta cita a tiempo futuro y sí. vamos a ver otras para que lleguemos al punto que quiero explicarles. Sí, esta cita, por favor. Esto es testimonios, ¿es esto? Testimonios Sí, selectos, página testimonios 57. selectos, Ujú, dice, tomo uno. Ujú. esta es una visión que creo que tiene la hermana White y dice, pronto oímos la voz de Dios, semejante a ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era estruendo de truenos y de un terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Sigue diciendo. Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los malvados se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado, y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a nosotros que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con santo ósculo, y ellos adoraron a nuestras plantas. Gracias, Tony. Bueno, en esta cita, que es una visión, como bien tú dijiste, de los últimos momentos antes de que Cristo aparezca en las nubes de los cielos, porque si ustedes se dan cuenta, se oye una voz, que es la voz de Dios, y anuncia el día y la hora de la venida de Jesús. Significa que en ese momento Cristo todavía no ha venido. Lógicamente, se derrama en ese momento el Espíritu Santo sobre quienes se encuentran allí. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya menciona de los 144.000 las características que menciona Cristo en la iglesia de Filadelfia. Bueno, ustedes dirán,
si los 144.000 es como vamos a estudiar también, que es la última generación que queda en esta tierra viva antes de que Cristo venga, ¿por qué a ellos se les dan estas características si se supone que ellos no vivieron en la época de Filadelfia? Aquí también ustedes se van a dar cuenta que estos malvados, que son los que persiguen al pueblo de Dios, son los que van a caer rendidos en el suelo, ¿sí? ¿Y cómo es posible entonces que si a los de la iglesia de Filadelfia que vivieron eh, desde 1833, 1844, cómo es posible que a ellos que se les da esta promesa también de que van a caer de rodillas ante los justos, cómo es posible que ellos van a poder estar en ese momento, en un futuro, cuando se supone que son personas que vivieron en una época y que ya son personas que ya están muertas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a establecemos primero que esta promesa que Dios hace es para un futuro, ¿sí? Ujú. Y establecemos igual que los que se arrodillan ante los santos son todos aquellos que los han perseguido. Vamos a seguir con otra cita aquí. Esta se la puse porque quiero hacer el paralelo de la hermana White en sus visiones con lo que también se le enseña a Juan y que vamos a estudiar en Apocalipsis 10, hablando precisamente de este periodo de Mm, Filadelfia. sí. A Juan, recordemos, bueno, vamos a adelantarnos un poquito, le escucha la voz de siete truenos, pero dice que no entiende lo que dice la voz. También la hermana White, al escuchar, dice que ella oyó la voz de Dios que les decía el día y la hora. Ella dice, no tengo la menor noción del tiempo mencionado por la voz de Dios. Oí proclamar la hora, pero después que salí de la visión, no tuve el menor recuerdo de esa hora. O sea, significa que el día y la hora de la venida de Jesús, a la hermana se le revela también como a Juan, pero finalmente Dios se las hace olvidar precisamente para que siempre estemos preparados en expectación para ese momento. O Está sea, nada más velado una eso clase. todavía. Así está Sí. velada. Bueno, quisiera yo también, aquí tenemos una cita que está en la carta 10 de 1850 titulada Ujú. Serán llamados en una resurrección especial. Ahorita vamos a entrar ya de lleno a la resurrección especial. Si la quieres leer, por favor, Tony. Dice, querido hermano Hastings, apenas sé qué decirte. La noticia de la muerte de su esposa fue para mí abrumadora. Apenas podía creerlo. Y apenas puedo creerlo ahora. Dios me dio una visión el sábado pasado por la noche, la cual voy a escribir. Vi que ella estaba sellada y que subiría a la voz de Dios y se pararía sobre la tierra y estaría con los 144.000. Vi que no teníamos por qué llorar por ella. Ella descansaría en el tiempo de angustia y todo lo que podíamos lamentar era nuestra pérdida al vernos privados de su compañía. Vi que su muerte resultaría en algo bueno. Bueno, aquí vamos a ver algunos detalles en este escrito de la hermana White. Esta carta fue escrita en 1850. Esta hermana Hastings que murió en ese periodo, bueno, recordemos que de 1833 a 1844 hubo un grupo de personas que reciben toda esta luz, pero Ujú, ellos, muchos siguieron viviendo después de 1844. Bueno, a la ujú, hermana Hansi le toca ir al descanso después del gran chasco que vamos a estudiar también, unos 6 años posterior a esto. Ella también pertenecía a la iglesia de Filadelfia junto con la hermana ujú. Elena G. de White. Ella ve en visión que dice aquí que estaba sellada y que subiría a la voz de Dios. Subir quiere decir que pues resucitaría, ¿no? Subiría de la tierra a la voz de Dios. Si ustedes se acuerdan, lo acabamos de ver cuando sucede esa voz de Dios, precisamente antes de que Cristo venga y se aparezca, porque esa voz es la que señala el día y la hora de la venida de Jesús.
adelantándonos también un poquito a los eventos finales, esta voz que se oye de Dios hace que muchos resuciten. Hay un terremoto antes de esto, a que resuciten Los muchas justos. personas, sí, de la que vimos en Apocalipsis 1 cuando, y en Daniel 12 cuando hablamos de que muchos del que duermen en el polvo de la tierra se levantarían Ujú, unos para vida eterna y otros para vergüenza y ujú, confusión perpetua. Esto va a ser antes de que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. ujú, Es una resurrección especial. ujú. Entonces, esta hermana Hanstein va a estar en la resurrección especial junto con los 144. Entonces, vemos que todo se va uniendo, ¿verdad? Para que Ujú, podamos entender esta parte que nos dice el Señor de esta sinagoga que se va a arrodillar a los pies de estos santos. ujú. Y esto es Eh, determinante, Paulina, que esta sinagoga de ajá, Satanás, lo que está sucediendo al arrodillarse allí es que ellos se dan cuenta que este pueblo es el amado de Dios y que ninguna estratagema que ellos tengan funciona ya. Y dice, nos así. rendimos, no podemos hacer nada contra ellos porque esta es mano de Dios. Sí, y si vemos aquí precisamente esta hermana Hanskin, que es de la iglesia de Filadelfia, Ujú, resucita para la iglesia, donde antes, perdón, después de que termine la iglesia de la mm, Odisea. Y muchos que estaban en la iglesia de la Odisea, que fueron laodicenses, pero se convirtieron o se van a convertir, si mueren creyendo en esta verdad que se abrió en este periodo acerca del santuario, el lugar santísimo, ellos van a resucitar en una mm, resurrección especial. sí, ¿Sí? Hay que entender por lo mismo que la hermana White, que también vivió en ese tiempo de Filadelfia, muere en 1915. mm, Para ella también es la promesa de una ujú, resurrección especial y también esta sinagoga va a arrodillarse precisamente mm, porque en ese periodo vamos a estudiar qué ujú, fue lo que hicieron con ellos, ¿verdad? Cómo se sí, burlaron, cómo los trataron de una manera mal, ¿verdad? grotesca. Y sí, entonces vamos a ver que Dios les está prometiendo esto tanto a la iglesia de Filadelfia como también los de la iglesia de la Odisea que van a vivir en el último periodo, van también a tener esta promesa. Este es el cumplimiento ¿Ok? de la bienaventuranza que encontramos aquí en esta iglesia, Paulina. Ujú. Ujú, Claro, este es el cumplimiento que va a ser a futuro, ujú. pero que sí incluye a personas que vivieron en esta iglesia de En ese Filadelfia, periodo, en sí, ese correcto. periodo. Ya. Ok, bueno, entonces para que lo entendamos mejor en una gráfica, la resurrección especial, bueno, ya habíamos estudiado un poquito, vamos a recordar. Recordemos que de 1833 que comienza a predicar Guillermo Miller, la segunda venida de Jesús, hasta 1843, que fue cuando se predica el mensaje del primer ángel y que fue el primer chasco. Aquí encontramos que la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Aquí en este momento la encontramos y abarca hasta 1844, que es la predicación del segundo y tercer ángel, porque en el 43 se predicó el primero, pero en el 44 se predica el segundo y tercer mensaje. También vemos que ahí es donde se abre la puerta del Santísimo y comienza el juicio investigador el 22 de octubre, ¿sí? El sábado, aquí es importante que nosotros entendamos que ya es una prueba de lealtad y de Ujú, aquí en adelante son bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque todos ellos que murieron en este mensaje, como ya lo vimos, van a resucitar en una resurrección especial. Este es el clamor de medianoche, ¿sí? Del que habla Mateo 25:6. ujú, La iglesia de la Odisea la vamos a tener desde 1844 hasta un poquito antes, ¿verdad? De la ley dominical, porque la iglesia tiene que ya ser pura para poder recibir el Espíritu Santo. ujú, Tenemos ahí la iglesia de la Odisea. ujú, Ahora, estos muertos, si ustedes ven en esta barra roja, los muertos que hayan
ido al descanso desde 1844, como dice Apocalipsis 14, del 6 al 13. Estos son los que murieron en el Señor con la verdad del sábado y también van a resucitar los adventistas nominales de los que ya habíamos hablado. ¿Por qué? Porque recordemos que también en esa resurrección especial van a resucitar los enemigos más acérrimos de la verdad y del pueblo de Dios. Entonces, aquí se van a incluir a estas personas que mueren, que estuvieron en la iglesia de Filadelfia, pero muchos, ¿verdad? Mueren en el periodo de la Odisea, como lo vamos a estudiar, mueren allí y entonces todos ellos van a tener esta resurrección especial y este premio especial. Bueno, después de que estas personas que mueren con la verdad del sábado y las distintas nominales van a resucitar en esa resurrección de justos e impíos. Bueno, ahí tenemos los versículos nada más para recordar. Tenemos un tiempo de angustia y aproximadamente como a la mitad de la séptima, antes de que empiece la séptima plaga, esto lo vamos a estudiar en una línea de tiempo del conflicto de los siglos, vamos a ver que ahí ocurre la resurrección especial de estas personas. Ujú. Entonces, por eso dice aquí el Señor en Apocalipsis 3:9, que de paso, si ustedes van al conflicto de los siglos en el capítulo 41, ahí el hermano White nos hace una lista o un cronograma de los eventos que sucederán antes de que Cristo aparezca. Por ejemplo, que se ve la ley en el cielo, se abre una mano con las tablas de la ley, el Dios hace un pacto con su pueblo que guardó estos mandamientos, se da el día y la hora de la venida de Jesús y en ese momento, como ya lo vimos en una cita anterior, los impíos adoran a los pies de los santos. Y bueno, cada uno de esos eventos tiene su cita bíblica que ustedes también la pueden ir a estudiar para que vean que no nada más todo lo estamos sacando del espíritu de profecía. Y aquí es en donde se cumple esa promesa de Apocalipsis 3:9 que dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Quiénes son? Los adventistas nominales. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo. Entonces, esta es una explicación y una comprobación de que hay otro versículo en la palabra de Dios que sí manifiesta que va a haber una Ujú. resurrección especial. Y es la retribución ¿Algún a comentario? es la retribución a estas personas que fueron hostiles al pueblo de Dios, a que fueron, fueron terribles y fueron burladores, y le hicieron tanto daño al pueblo de Dios. Este es el comienzo de la retribución que ellos empiezan a tener. Sí. Y es una retribución a aquellos que no guardaron la ley de Ujú, Dios, porque si ujú. ustedes se dan cuenta, como lo vimos en esta parte, desde 1844 ya era, sí, era verdad presente, ya era una prueba de lealtad guardar el sábado porque ya Dios había presentado esa luz, a Exacto. excepción de los que van a resucitar también con ellos, que son todos los que participaron de la muerte, crucifixión de Cristo. Estos que no guardaron el sábado, que lo pisotearon cuando ya era una luz para el pueblo, son los que van a resucitar en esta resurrección especial y van a caer postrados a los pies de los santos. O sea, el escenario es que los soberbios que se burlaron de este pueblo de Dios desde que se recibe la verdad presente en Ujú. 1844 resucitan, y también aquellos que dice la Biblia que aún los que le traspasaron a Jesús, Así. los que participaron en el Sanedrín y todas las personas que mataron a Jesús y lo crucificaron, que no creyeron en él como el Mesías y como el Hijo de Dios, ellos también van a ser levantados y van a ser testigos que viene Ujú. Jesús en las nubes Así. de los cielos, y van a caer también postrados porque estos van a morir con el resplandor de su venida. Sí. Y Ujú. como tú lo dijiste también, Tony, hace un momento, y lo vimos también en una cita de la hermana White,
El pueblo judío rechazó a Cristo Ujú, y en este momento especial, ese pueblo judío que rechazó a Cristo como rey, verán que realmente era el rey de los ujú, judíos, correcto. ¿sí? Y aquellos que negaron la ley de Dios cuando ya era ya una verdad presente, Ujú, van también a reconocer en este momento que realmente la ley de Dios era vigente porque van a aparecer las tablas de piedra en el cielo, bueno, las tablas de la ley en el cielo, y van a ver que ujú, ese sábado que ellos no quisieron aceptar y que lo pisotearon, y aquellos que tienen esa verdad ahorita y la sigan pisoteando, ellos van a resucitar allí para ver que realmente esa ley estaba vigente. O sea, los judíos verán al que ujú, rechazaron a Cristo, ¿verdad? Que ujú, rechazaron, lo verán que realmente era lo que él decía. ujú, Y los que rechazaron la ley de Dios verán en ese momento que realmente la ley de Dios estaba vigente. ujú. Es que quien rechaza al Hijo, rechaza la ley, y quien rechaza la ley, Porque, rechaza al Hijo. Entonces aquí vemos porque esto. Cristo es la manifestación de la ley de Dios. Exacto. Ujú, Aquí no estamos hablando de la nación judía o la nación de Israel que tenemos en la actualidad. Esto no tiene nada que ver ujú, con esa nación judía que hay. De hecho, cuando se escribe o cuando surge esta iglesia de Filadelfia y cuando se recibe este mensaje, la nación de Israel no existía. ujú, Esta nación de Israel que tenemos ahorita es un adefesio, es una fabricación de unos grupos ahí muy particulares e ujú, inclusive las personas que dicen que son judíos, ellos ya perdieron su linaje. Ellos no saben ni a qué tribu pertenecieron. Se hacen llamar judíos, pero bueno, eso es otro tema muy aparte. Perdón, nada más quiero aclarar que también de estos judíos que hay ahorita, pues también está abierta la posibilidad Exacto. para aceptar al Salvador Ajá. y ser salvos, ¿sí? Ujú, Ya como pueblo en sí, Cristo o Dios los rechazó desde el momento en que ujú, ellos asesinaron ujú. a Esteban, ¿sí? Recordemos que Jesús dijo, he aquí os dejo vuestra casa asolada. En ese momento, el tiempo de los judíos termina con el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas. Ujú, Entonces, en este momento vemos que hay algo bien curioso, Paulina. En aquel tiempo, ellos rechazaban al Hijo y aceptaban la ley y eran ujú, férreos defensores y celosos guardadores de la de la ley. ley. Jesús les llega a decir, ustedes diezman hasta de la pimienta y el comino, algo insignificante, pero se olvidan de lo que es la base de la ley, el amor al prójimo y el amor a Dios. Aquí en este momento surge lo contrario. Aquí todos aceptan al Hijo, aceptan a Jesús como Salvador, pero rechazan su ley, rechazan Ujú. los 10 mandamientos, rechazan el sábado. Entonces vemos acá que Satanás siempre es el maestro a la inversa y nosotros debemos de estudiar esto a profundidad para entender y, y- e identificar a esta sinagoga de Satanás y cuidarnos que nosotros no caigamos también en ese culto de la sinagoga de Satanás, Paulina. Sí, mira, de hecho, muchas iglesias en la actualidad aceptan los Ujú, mandamientos, ¿sí? ujú, Porque tú dices no matarás, no robarás. O sea, si tú haces eso, cualquier iglesia te va a decir que estás cometiendo o infringiendo la ley de Dios. Pero el problema es el sábado. Y ujú, en ninguna parte de la Biblia la podemos estudiar muy bien. En una parte de la Biblia el Señor dice que no debemos de guardar el sábado, sino guardar otro día. ujú, Y aquí en Apocalipsis precisamente estamos viendo la importancia que Dios le da a seguir ujú. guardando sus mandamientos y sus mandamientos escritos con su dedo que podemos encontrar en el libro de Éxodo 20. Que bueno. Bueno, Tony, pues creo que hasta aquí vamos a dejar el estudio de este capítulo. Vemos que hemos tenido mucha información. Pues nos agradecemos a todos que nos tengan paciencia, pero son temas tan importantes que tenemos que estudiar a profundidad para poderles entender. Como tú también ya lo habías dicho, Tony, esta es la base principal que nos va a sustentar para los capítulos que siguen. ¿Por qué? Porque los capítulos que siguen ya serán
temas específicos que vamos a ir viendo de cada una de las iglesias, de cada uno de los periodos que hemos estado estudiando. Va a ser un poco tal vez más sencillo poderle entender. Ujú. Y es el mismo patrón de la luz de la verdad que aquí en Ujú, las siete iglesias nos da cierta luz. Cuando vamos a la serie de las siete sellos, hay más luz, las siete ujú. trompetas más luz, y va así en progresión, ¿verdad? Este es la mente de Dios lo que estamos entendiendo, que el mensaje que Dios nos está dando para que nosotros lo entendamos a Él. Entonces, no se les olvide compartir el video, compartir estos estudios, darle like al video. Y la próxima semana, primero Dios, estaremos entregando nuevamente otro estudio en este fascinante mundo del libro de Apocalipsis. Que el Señor los bendiga a todos. Sí. Un abrazo muy fuerte. Gracias a todos. También les pedimos que si tienen algún comentario que hacernos, ahí Correcto. nos los pongan en los comentarios y para que también esto pueda llegar a más personas y puedan beneficiarse con toda esta luz de la verdad presente que estamos estudiando. Gracias a todos y gracias, Tony, por tu compañía. Nos vemos hasta Gracias, la Paulina. próxima. Hasta la próxima. Bye Hasta bye. luego. Bye bye.